con récord de mujeres pidiendo auxilio en el 911. Con una pedrada en la cabeza, un hombre asesina a una mujer en Upala. Los expertos advierten que las erupciones del volcán Poás no acabarán en lo que resta del año. La Caja tiene 700,000 citas pendientes para procedimientos médicos. En el mundo, en Estados Unidos, 70 millones de personas están bajo alerta por el mal tiempo. 3 títulos en 13 meses. Vladimir, entre los 5 técnicos más ganadores de la historia en Costa Rica. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. En pantalla parte de nuestra agenda, así que vamos a iniciar de inmediato. Hechos que golpean. Una mujer de 40 años se convirtió en la 4ª víctima de femicidio este lunes en Upala, al tiempo que el 911 reporta un récord de llamadas por violencia, y esto no se ha visto en todo el año, ha aumentado, y precisamente sobre esto nos habla nuestro compañero Andrés Ramírez. Andrés, adelante, esas cifras que golpean definitivamente. Son muy preocupantes, Yanani, ¿qué tal? Gusto saludarle. Estamos hablando de este femicidio, el 4º en Upala. La persona víctima pues estaba con su expareja y él utiliza un arma blanca, una piedra, golpes, fuerza, y es así como se comete este femicidio. Lo vemos a continuación. Marisol Rodríguez, de 40 años, se convirtió en la víctima número 4 de femicidio en el país. A eso de las 8 de la mañana, Fuerza Pública atendía la emergencia. Marisol, en apariencia, fue herida con arma blanca y fuertemente golpeada con una piedra en su cabeza. El responsable sería su pareja sentimental de apellido Solera y de 28 años, quien fue detenido a eso de las 11 de la mañana de este lunes, en la localidad de Santa Rosa de Pocosol. La víctima murió minutos después de ingresar al hospital de Upala. Y me agarró del pelo a mi hermana, me agarró y en ese momento dice que corrió a buscar le cayó mi hermana, corrió a buscar un cuchillo y vino y la quiso apuñalar, pero el cuchillo no entró, entonces vino y agarró una piedra. Aquí está más vendido, y la sangre que está allí, agarró una piedra y le dio una cabeza y la reventó. Marisol se sumaría a los más recientes casos de femicidios en el país, donde se dio la muerte de Kimberly Araya, de 33 años, de Nadia Peraza, de 21 años, y de Milce Soto, de 48 años. En apariencia, el sospechoso de acabar con la vida de Marisol tendría prohibido llegar hasta la casa. A ella se la llevaron en carro, el hijo, y llegando al hospital fue lo lamentable, ¿verdad? Pero es una noticia que nos embarga a todos, porque todos la conocíamos como trabajadora en su salón, una persona con su sonrisa, a pesar de sus problemas y todo, siempre andaba con una sonrisa. Era una persona muy noble, digamos, siempre muy conversora, siempre que llegaba un cliente, ella lo atendía muy bien y sé que sabía hacer muy bien su trabajo. La víctima era estilista en la zona de Upala, además se mantenía estudiando y era madre de 4 hijos. Precisamente en el sector de Santa Rosa de Upala, donde viven algunos de los familiares, es donde se logra ubicar escondido dentro de una piñera al señor presunto responsable de los hechos, de apellido Solera y de 28 años de edad, y por lo tanto esta persona se está poniendo a las órdenes del Ministerio Público. Hacemos un llamado a un basta ya a la violencia machista que mata mujeres, a un basta ya a la impunidad, a un basta ya a justificar al femicida, a un basta ya a guardar silencio o a culpar a las mujeres. En las próximas horas, Solera tendrá que enfrentar una audiencia en la zona norte para conocer las medidas cautelares que se le podrían imponer en su contra. Bueno, y es que además de este caso, las llamadas por violencia doméstica se incrementaron a un pico récord en todo lo que llevamos del 2024. Incluso algunos casos evidentemente llegan hasta los centros médicos como a San Juan de Dios, donde estamos ubicados en este momento. Lo resumimos a continuación.
¿Él quién es? ¿Su expareja o quién es él? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Luis? ¿Luis tiene armas? Policía están viendo los datos. ¿Sus hijos están bien o están lastimados? ¿Qué refanda él para que lo identifique policía? Y le mostró algún arma en agresor, mire. ¿Qué tipo? ¿Arma blanca? ¿Arma de fuego? ¿Dónde está la persona en este momento? Dentro de la casa, ¿quién sería él? ¿Su expareja? De acuerdo, yo le coordino con los compañeros de policía. Esta fue una mañana habitual de lunes en el centro de llamadas del sistema 911. Presenciamos 3 llamadas en menos de 15 minutos de mujeres pidiendo auxilio por violencia de sus parejas. ¿Hay armas? Él le pegó, le lastimó. ¿Dónde lo empuja? Lo lamentable es que acabamos de pasar el fin de semana con el récord de llamadas de todo el año, y así lo evidencian los números. A las 6 de la tarde, el promedio de domingo es de 19 llamadas, pero se recibieron 30. A las 7 de la noche, el promedio de llamadas es de 22, pero se recibieron 33. 8 de la noche, de 21 pasó a 31 llamadas. Y si caemos a las 9 de la noche, de 19 llamadas en promedio, saltó a 33. Lo que nos llama a una preocupación, ¿verdad? Por un lado, pero por el otro lado, eso también nos dice que las personas están más dispuestas a reportar y a denunciar las situaciones de violencia intrafamiliar. Un domingo regular, el 911 recibe 302 llamadas en promedio por violencia intrafamiliar, pero este domingo de clásico el número brincó a 475, es decir, 173 casos por arriba del promedio, un número récord de espanto, califican los expertos. Puede involucrar que depende el festejo más el uso de sustancias pues no permitidas, podría también hacer que aumenten este tipo de agresiones, de riñas y demás. Lo llamativo, incrementaron los pedidos de ayuda por chat. Que si ya están en una situación de peligro, que descarguen el app del 911 porque esta nos permite hablar en chat también por si no puedes hacer la llamada y también tiene un botón de emergencia. De seguir el promedio, al finalizar este noticiero habrán llamado unas 20 personas pidiendo auxilio al 911. Bueno, y es que la violencia sigue escalando. Por ejemplo, solamente la Cruz Roja reportó el fin de semana una atención por minuto, así como lo escucha, una por minuto. Lo vemos. Una atención cada minuto es lo que registró Cruz Roja costarricense desde que inició el Clásico Nacional y posterior a este. Fueron 644 emergencias atendidas en 13 horas. De estas, fueron 22 los traslados críticos, 7 de pacientes que sufrieron accidentes de tránsito, 3 heridos con arma de fuego, 11 casos médicos y una emergencia traumática. Tenemos 134 estructuras, es decir, 134 comités en todo el país y prácticamente todos tuvieron trabajo durante estas horas y mucho se debe en relación, ¿verdad?, a tener esta celebración, que por eso también nosotros nos sumamos a, bueno, hay que celebrar el gane de su equipo y demás, pero hacerlo siempre bajo una cultura de paz, ¿verdad?, tratar de hacerlo lo mejor posible y si va a conducir, evitar hacerlo bajo alguna sustancia que afecte los sentidos. Los excesos de velocidad siguen enviando personas heridas a los centros médicos y donde, según los paramédicos, se sumó el posible consumo de alcohol ante las celebraciones. En el sector, por ejemplo, de Oriamuno, hubo un motociclista que colisiona con un poste y lastimosamente queda sin signos vitales en la escena, pero también heridos de arma de fuego, que, bueno, también no para, ¿verdad?, en nuestro país, y la Cruz Roja costarricense atiende muchos. En las últimas horas, por ejemplo, en el sector de Limón, uno en Limón Centro y otro en el sector de Penshur, también se dieron atenciones donde los pacientes se abordan sin signos vitales. Los cuerpos de emergencia piden tener cautela en este tipo de celebraciones para que no terminen en fatalidades. En la información que tenemos a esta hora, 7:04, un reporte de Andrés Ramírez Fernández para Noticias Repretel. Buenas noches. Muchas gracias, Andrés. La mayoría de denuncias por violencia doméstica no llegó a tener una sentencia en los últimos años. Esto por temor, por falta de información o por falta de asesoría. Esa es la decisión que toman muchas víctimas que abandonan el proceso. La periodista Katia Cárdenas nos amplía
desde los tribunales de justicia. Adelante, Katia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, datos preocupantes, y es que aproximadamente un 90% de las denuncias por violencia doméstica que se interponen en los últimos años no está llegando a una sala de juicios. Según indican expertos, aparentemente el miedo y también la falta de información podría estar jugando a favor de la impunidad. Veamos el siguiente reportaje. Me llama porque su pareja en ese momento la acababa de agarrar por el cuello, la acaba de tirar contra la pared. Inmediatamente la reacción es ir al juzgado, ¿verdad? Ir a poner la denuncia. Cuando nos damos cuenta de nosotras como amigas para darle el seguimiento respectivo, ella había quitado la denuncia. Denuncias que pierden la batalla ante el miedo. El silencio se vuelve el principal compañero de muchas víctimas de violencia doméstica. En promedio, cada día se solicitan 135 medidas de protección en el país. En los últimos años hay un aumento del 30%. En 2021 registraron 20.800 denuncias, en 2022 22.000 y para el 2023 la cifra llegó a 28.000. Pero en el 2022 solo 8 de cada 100 denuncias llegó a tener una sentencia y solamente 5 de cada 100 terminó en una condena. Esto lleva a pausar los procesos y exponer más a las víctimas. La mayoría de las víctimas lo que está haciendo es que desisten del proceso. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público pide entonces el desistimiento al juez penal, se archiva el expediente y ahí no pasó nada. No, hay mucho miedo, hay mucho temor, donde ve el proceso, que no tiene un abogado que la acompañe, que al ofensor le pone un abogado defensor de oficio, inclusive porque están dentro del ciclo de violencia y todavía viven con la persona, porque eso puede pasar. En algunas ocasiones, no seguir los procesos lleva también a lamentables desenlaces. Andrea Fernández fue una de esas mujeres que retiró una denuncia por violencia doméstica y un mes después fue asesinada por su expareja. Pero también muchas mujeres se sienten desprotegidas ante un proceso lento y complejo. Este fue un testimonio compartido a Noticias Repretel. Yo lloré 5 horas en la corte esperando poner una denuncia porque mi esposo me amenazó a mí y a mi hija con un cuchillo. Francamente, uno siente miedo. También es importante apoyar a las víctimas para que las investigaciones puedan continuar de oficio. Aún y cuando la víctima manifieste que no desea denunciar, la Fiscalía continuará con la investigación en el tanto exista prueba independiente al dicho de esta ofendida. De ahí la importancia de que personas cercanas a la víctima colaboren, sea interponiendo las denuncias o bien brindando las declaraciones cuando son llamados a declarar como testigos. El INAMU ofrece opciones de asesoría legal y psicológica en la Defensoría de la Mujer, también en cualquiera de los 32 puntos violeta en el país, o puede llamar al 1125. Creo que lo que faltó como personas que la queremos es acompañarle realmente para que ella pudiera salir de ese círculo de violencia tan grande que estaba viviendo. El Poder Judicial también ofrece apoyo por medio de la Oficina de Atención a la Víctima. En la última década, más de 400 mujeres fueron víctimas de femicidio, la mayoría en manos de sus parejas. Importante tomar en cuenta todas esas opciones de asesoría y de apoyo que pueden tener las víctimas para poder llevar mejor sus procesos. En repretel.com también tendremos más detalles. Desde los tribunales de San José, este fue un informe de Katia Cárdenas para Noticias Repretel. Muchas gracias a nuestra compañera Katia Cárdenas. 7:08. Vamos a otro tema porque el volcán Poás mantiene su actividad de forma constante. ¿Hasta cuándo van a seguir estas erupciones? Eric Meléndez nos informa. Eric, buenas noches. Yanane, muy buenas noches. Han sido 6 años, podemos decir, según lo que dicen expertos de El Opsicori y de la Escuela de Química de la Universidad Nacional, que ha tenido este material debajo de este macizo. Esto ha generado que el Poás haya mantenido uno de los ciclos eruptivos más fuertes, que es el que estamos viviendo desde el mes de diciembre. Esta actividad, con la llegada de las lluvias más fuertes en los próximos meses, específicamente en agosto, hará que las erupciones vuelvan con fuerza, un nuevo pico de erupciones que tomará la zona del volcán Poás. Constante y fuerte, así podría mantener la actividad el volcán Poás durante todo este 2024. Y expertos prevén que durante 2025, pese a que el macizo ha liberado gran cantidad de material, aún hay mucha cantidad que se mantiene en las profundidades del Parque Nacional. En lugar del volcán irse ensanchando para liberar el material, se ha ido comprimiendo. Entonces el material que fue expulsado en el 2017
producto de esa compresión es el que está saliendo actualmente en forma de gases o explosiones pequeñas con ceniza, que es lo que hemos visto durante las últimas erupciones. A partir de eso, entonces, la laguna, que sirve como amortiguador de estos gases y de la ceniza que pueda estar saliendo, entonces en la parte interna del volcán se genera como una burbuja, por así decirlo, de gases con el tiempo, que hace una presión sobre las paredes y sale hacia el cráter. De esta forma, y a través de este dron que pesa al menos 10 kilos, se sobrevuela el volcán Poás. En esta botella se ha logrado extraer parte del material volcánico, que según los análisis aún falta más por salir. Hoy se terminó la revisión de más de 60 frascos extraídos desde las partes altas del Poás. El ingreso de más agua, ¿verdad? Sobre todo a niveles más profundos dentro del volcán, ¿verdad? Si esta agua meteórica logra entrar bastante profundo, lo que va a hacer es que va a alcanzar zonas donde las temperaturas son más altas, cerca del magma, y esta agua líquida fácilmente va a ser convertida en agua en forma de vapor, y esto le puede dar otra vez fuerza a las fumarolas, y entonces podríamos esperar también erupciones freáticas y emisión de ceniza más adelante. Estos pequeños recipientes contienen ceniza en su mayoría y fueron recolectados en Grecia y Poás. Su alta concentración de azufre se mantendrá para los próximos meses, incluso de forma satelital, así se ve. El color rojo y naranja muestran la alta concentración de dióxido de azufre en todo el territorio nacional. Dentro de las cavidades, se podría decir, del volcán, entonces se acumuló material que fue ascendiendo en el 2017, donde tuvimos una erupción magmática, y entonces ahorita ese material que quedó ahí, producto de ese efecto de presión que se genera y la constante actividad y liberación de energía del volcán, entonces es la que está saliendo constantemente día a día desde el 2017, y es lo que se ha visto todavía ahorita con los análisis que se ha hecho. Sí, bueno, podríamos esperar que el resto del año estemos viendo esa actividad fumarólica en el Poás, acompañada de vez en cuando con ceniza y más gas, porque el sistema hidrotermal apenas está empezando a recuperarse. Y aparentemente el periodo de la Niña, que son meses de mucha lluvia, va a empezar hasta en agosto de este año. Entonces, para la segunda mitad del año se estaría esperando mucho ingreso de agua de lluvia al interior del volcán, y entonces eso le va a dar otra vez vigor a las fumarolas. La llegada de las lluvias con más fuerza en el Poás será hasta el mes de agosto, momento en que se intensificaría la salida de gases y percepción azufre, que en los últimos 2 meses se tradujo en más de 6.000 personas atendidas en centros médicos por males respiratorios. Esta actividad que se ha acumulado, podemos decirlo, y según nos explicaban expertos, se mantiene saliendo poco a poco hasta la cima, el cráter principal del volcán Poás. De momento se mantiene ese movimiento en las partes bajas de forma constante, no hay un ensanchamiento, y esto ha generado que se mantenga de esta forma constante. 2024 y 2025 son los meses que va a tener en actividad eruptiva este volcán, y como lo hemos visto, ha sido un periodo bastante fuerte que, según los expertos, mantendrá este comportamiento para los próximos meses. Yenan, es la información que tenemos desde San Isidro, en Alajuela. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Muchas gracias, Eric. 7:13. La Caja Costarricense de Seguro Social dice que tiene unas 700,000 personas a la espera de una cita para un procedimiento ambulatorio. La mayoría de los pacientes son de radiología, como nos lo cuenta nuestra compañera Tracy Morales. Adelante, Tracy. Así es, bueno, primero que todo, cuando hablamos de procedimientos ambulatorios, son aquellas citas médicas o cirugías donde el paciente llega al centro médico y se le hace una cirugía menor o mayor que no requiere internamiento. Y también en este tipo de procedimientos hay una lista de espera importante. Según la categoría, radiología e imágenes médicas es la especialidad con más citas pendientes al corte del 22 de marzo, con 523.165 casos. En este grupo está don Luis, paciente del Hospital de Heredia, que tendrá que esperar hasta 5 años por un ultrasonido. Resulta que llego a la cita ultrasonido y me la dan para el 1 de noviembre del año 2029, o sea, entre 5 años. Vengo hoy al hospital a hablar al departamento de radiología, me indica que no pueden hacer nada, que tiene que ser ortopedista. Subo al de ortopedia, me dice que no puede hacer nada. Yo pienso que el sistema se está deshumanizando.
o tal vez ocupará el ortopedista del Hospital de Heredia, que yo me suba al techo para que me puedan atender. Los procedimientos ambulatorios son aquellos que no requieren internamiento. De las 700.000 citas pendientes que hay en el Seguro Social, 75.311 corresponden a cardiología. En gastroenterología hay 44.249, 3.608 en urología y ginecología con 22.577. Un malestar que tuve en la espalda la semana pasada, entonces vine a la clínica, me hicieron unos exámenes, entonces la doctora me vio, entonces me está mandando con ultrasonido para ver si hay algo más ahí, ¿verdad? Bueno, armarse de paciencia entonces, a esperar esa cita. Sí, y será que cuando la liga sea campeón, entonces en el 2026 o 2027 será. Sinceramente me sentí muy mal. Primero me pararon la cadera, al año siguiente el recurso de amparo estaba para el año siguiente pararon en la rodilla, en 2022. Y llevo 2 años esperando la rodilla, estoy más. En todos los hospitales centrales como el San Juan de Dios, el Calderón Guardia, el Hospital México y el Hospital de Heredia hay citas pendientes para procedimientos médicos ambulatorios. Bien, aproximadamente es un año lo que tiene que esperar un paciente para recibir atención médica de este tipo. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Un zafarrancho se registró en Acerrí luego de una pelea entre una pareja y un conductor. Según vecinos, la zona es escenario de hechos violentos en las últimas semanas. Una disputa entre una pareja y un conductor desató esto. La disputa se salió de control y se convirtió en un zafarrancho, lo que motivó a un amplio despliegue policial. Finalmente, todo regresó a la calma. Al parecer, en medio de la discusión entre la pareja y el conductor, subió de tono cuando uno causó daños en el parabrisas del vehículo al golpearlo con un casco. El cantón de Acerrí ha sido, en los últimos días, escenario de diferentes hechos de violencia. Las leyes son muy suaves. Nuestro país se ha convertido en una casa de narcos y bodega de narcos, y lo que menos se fija la gente es en educar a la gente joven que ha dejado de estudiar y buscar una solución para ellos, que sigan estudiando y sigan trabajando para que no descarten de coger lo más fácil, que es ellos volverse sicariato, un muchacho. Bueno, yo creo que es a nivel nacional, ¿verdad? No solo Acerrí. Pero uno escucha aquí gente que el pueblo está fatal. Ya le da miedo quedarse tarde trabajando. Entonces mejor hay que buscar la casa tempranito. El pasado 15 de mayo, 2 mujeres protagonizaron una balacera frente al colegio de Acerrí. Ellas fueron detenidas y se decomisó el arma utilizada. Ese mismo día, en horas de la mañana, 2 hombres se enfrentaron en una pelea a cuchillo. El volumen de la música que tenía uno de ellos en la habitación de la cuartería donde vivía originó el percance. La falta de valores y opciones para los jóvenes es lo que consideran los vecinos como la causa de la violencia. Que la gente está olvidada de Dios, es la verdad, está muy alejada de Dios, y a raíz de eso yo veo que ha habido mucha maldad, las generaciones han venido cambiando mucho y se ha aumentado mucha maldad. Las personas se forman desde el principio. Entonces, esa es una formación que uno lleva hasta adulto. Y falta de eso, viene toda esta problemática que hay en Acerrí y a nivel nacional. Problemas desde el hogar, entonces. Problemas desde el hogar. Pese a que hubo varios lesionados, ninguno requirió traslado al centro médico. 2 oficiales de tránsito resultaron heridos cuando un conductor en aparente estado de ebriedad les atacó. El sospechoso cuenta con amplio historial. Con el propósito de no ser detenido una vez más, un conductor atropella a un oficial del tránsito al huir. Todo inició cuando las autoridades fueron llamadas porque el sospechoso estaba lanzando piedras contra un local en Taras de San Nicolás, Cartago. Tras la persecución, el sujeto intentó refugiarse en una vivienda y al no conseguirlo, pateó y hasta mordió a los oficiales. El sujeto estaba realizando un disturbio frente a un bar, arrojando piedras. En eso los compañeros se percatan de la situación, se bajan de la unidad
En el momento en que se bajan, uno de los oficiales, el compañero Ordóñez, es atropellado por el conductor. El sospechoso de apellido Sanabria Rojas cuenta con múltiples antecedentes. Desde enero del 2015 se remontan las causas por las que ha tenido que enfrentar procesos o detenciones. La mayoría de casos son por agresiones, causar daños y amenazas. Por esta razón, en el Ministerio Público solicitarán prisión preventiva. Los oficiales afectados serán remitidos a Medicatura Forense y al INS debido a las lesiones que presentan. Cuando se está intentando fugar, es detenido por otro compañero, el compañero Luis, y a lo agrede físicamente, causándole varias lesiones tanto en su pómulo izquierdo como en su mano, ya que lo mordió y pues le causó serios daños en su mano y en su cara. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad serán presentadas como parte de las evidencias contra el sospechoso para reforzar la petición planteada por el Ministerio Público. Agentes judiciales detuvieron en San Francisco de los Ríos al sospechoso de asesinar a un hombre en Curridabat y esconderlo en la cajuela de un carro por varios días. Un sujeto de apellido Aguilera de 39 años fue detenido este lunes por agentes judiciales tras ser señalado como el responsable de un delito de homicidio. De acuerdo con la información preliminar, los hechos que se le relacionan a este individuo se habrían dado el 8 de mayo de 2022, cuando en el sector de Cipreses de Curridabat habría aparecido en la cajuela de un vehículo el cuerpo de un hombre identificado como de apellido Campbell, de 37 años de edad. Se está deteniendo a un sujeto de apellido Aguilera, de 39 años de edad, quien figura como sospechoso de haber dado muerte a esta persona. En este momento, pues, se están haciendo todas las inspecciones y verificaciones correspondientes propias de los allanamientos, obteniendo y recabando prueba importante que está siendo puesta en conocimiento del Ministerio Público, así como también a este sujeto de apellido Aguilera. Las diligencias policiales de la investigación lograron identificar a ese sujeto de apellido Aguilera como el principal sospechoso de cometer el delito. Por esta razón fue que este lunes se llevó a cabo un allanamiento en su vivienda en el sector de San Francisco de los Ríos, donde además se detuvo a este masculino. Durante la requisa que se realizó en la propiedad se logró ubicar y decomisar evidencia importante para la investigación. El detenido fue presentado con un informe ante el Ministerio Público y estarían pidiendo prisión preventiva. El juicio que se llevaba a cabo en contra de 5 personas señaladas por conformar una organización delictiva a cargo de Didier Estrada, conocido como Ojos Bellos, terminó con la absolutoria de 4 de ellos. Tras varios años de investigación, meses de prisión preventiva y acusaciones de homicidios, tentativas y venta de droga, el Tribunal Penal de Limón absolvió de todo delito a 4 personas quienes eran señalados por conformar una banda junto a alias Ojos Bellos. Los jueces, por falta de pruebas, ordenaron absolutoria. Se absuelve de toda pena de responsabilidad a Edwin Sandí Martínez, Ricardo Misael Núñez Alvarado y Luis Diego Ramírez Wright por 2 delitos de homicidio calificado en grado tentativa cometidos en perjuicio de Jason Herrera Delgado y Ever Antonio Flores Villarreal, así como por 3 delitos de homicidio calificado cometidos en perjuicio de Francisco Morgan Murillo, Denis Alexis Cruz Azofeifa y Hermes Eliezer Alvarado Hernández. En este debate, el único condenado fue un hombre de apellido Ramírez Solís, señalado como autor responsable de un delito de tráfico de drogas en la modalidad de posesión, almacenamiento y venta, en perjuicio de la salud pública, por lo cual se le impuso 8 años de prisión. Aún así, el hombre quedará momentáneamente en libertad, pues mientras la condena queda en firme, deberá firmar cada 15 días, tener domicilio fijo y no salir del país. De acuerdo con el Poder Judicial, entre el 2020 y abril del 2021, los imputados, al parecer, habrían conformado una estructura criminal dedicada a la posesión, almacenamiento, distribución y venta de cocaína y marihuana. Didier Estrada Jiménez, conocido como Ojos Bellos, se sometió a un proceso especial abreviado antes de iniciar este debate, en el que admitió los cargos de homicidio, tentativa de homicidio y narcotráfico. Esto le acarreó una pena de 33 años y 8 meses de cárcel, que se suma a otras condenas que ya estaba cumpliendo tras las rejas. Estrada aceptó los cargos el 8 de abril, momentos antes de que comenzara este juicio en su contra. El sospechoso del asesinato de Nadia Peraza Espinosa manifestó que está anuente a reconocer los hechos y buscar así una pena más baja por medio de un proceso abreviado. Sin embargo, la familia de la joven asegura que va a luchar porque se le imponga la pena máxima.
En el momento que la fiscalía le explicó al sospechoso del femicidio de Nadia Peraza los cargos por los cuales lo acusaban, el hombre guardó silencio. Sin embargo, dijo que estaba de acuerdo en que se llegara a un proceso abreviado y una conciliación, es decir, reconocer los cargos a cambio de una pena favorable. Sin embargo, la familia de la joven madre de 21 años asegura que no permitirán que eso ocurra, más bien esperan que se dicte la pena máxima. Que se le aplique el mayor peso de la ley a alguien que no tuvo compasión de una persona que era, en resumen, y viéndolo así, la mamá de su propia hija. Según otro expediente del juzgado contravencional de Santo Domingo de Heredia, a Busano se le sigue causa por violencia doméstica en contra de la madre de su hija y su víctima, Nadia Peraza Espinosa. Nadia Janet Peraza Espinosa ha puesto en conocimiento de esta autoridad judicial no solo haber recibido violencia psicológica, sino también violencia física. Según los datos del caso, Busano encerraba a Nadia en su habitación para que no saliera ni se relacionara con familiares y amigos. Cuando intentó abrir la puerta a fin de salir del cuarto, ya que la puerta fue enllavada por el aquí denunciado, doña Nadia recibió un golpe en su boca por parte de don Jeremy. En el documento queda claro que la joven, meses antes de su muerte, recibió un trato cruel por parte del acusado, manteniéndola en un ciclo de violencia. Del mismo ciclo de violencia doméstica que vuelve a la víctima vulnerable y perdona a su pareja, es que ella continuó manteniendo una relación. El abogado de la familia de la víctima concluye que con el análisis del expediente estamos frente a un psicópata. Llama poderosamente la atención que a la fecha no muestre sentimientos de duelo por la pérdida de su pareja sentimental. El psicópata no tiene sentimientos por las demás personas. Si ve un animalito en la calle no tiene dolor, no tiene ningún tipo de sufrimiento. Imagínense ahora con un ser humano. Parece que este señor planeó el homicidio, es un narcisista, un misógino. Engañó a la familia mandando mensajes diciendo que la ofendida estaba bien después de que se desapareció en la última semana del mes de febrero de este año. Lamentablemente desmembró ese cuerpo, ¿verdad? Y durmió con ese cuerpo por 2 meses cuando trasladó donde se cometió el hecho en la escena primaria, en la primera casa donde ellos vivían, a esta segunda casa en Heredia. El 8 de agosto de 2022, el juzgado contravencional de Santo Domingo de Heredia otorgó medidas de protección a la joven madre. Pese a la advertencia de la ARECEP, el ICE no anticipa un alza en las tarifas eléctricas para 2025. El ICE no prevé un aumento en las tarifas eléctricas. Esta reacción surge tras las estimaciones de la ARECEP de que las mismas incrementarían entre un 15 y un 20% a partir de enero. De acuerdo con la entidad, en las estimaciones tarifarias de 2024 y 2025 se consideraron las afectaciones de la generación eléctrica con el escenario del fenómeno del Niño, razón por la cual el efecto que percibirá el consumidor final en la tarifa será nulo o menor que el actual. Pese a esto, algunos consumidores mantienen incertidumbre. Uno tiene que hacer malabares con las tarjetas de crédito y todo para ver cómo le alcanza a uno la plata. Entonces, de ahí me parece, y la verdad, toca amarrarse los pantalones y ver cómo se ajusta uno. Aumentan los niveles y los costos de vida y lamentablemente pues los que más se ven afectados solamente son las clases más bajas. Los comerciantes también muestran su preocupación en caso de que las tarifas incrementen. Ya sería, ¿qué podemos hacer para ganar un poquito más para poder pagar? Es algo que nos pone muy preocupados, ¿verdad? Porque el tema de la electricidad se necesita pues siempre para poder dar la atención al público. Hace algunas semanas el ICE activó el protocolo de abastecimientos eléctricos por la baja cantidad de agua en los embalses de generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, gracias al aumento en la cantidad de lluvias, esos racionamientos se suspendieron. Este martes 28 de mayo se van a realizar cortes en el servicio de electricidad. El primero será para Curridabat de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. El segundo específicamente en Tirraces de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En ambos casos el motivo se debe a mejoras en la red.
Los vecinos de Occidente dicen que ya ven más cerca el inicio de obras para ampliar la carretera San José-San Ramón. Y es que en días se publicará el cartel de licitación. Tenemos toda la información con nuestra compañera Laura Solórzano. Un paso que parece definitivo, Laura, ojalá. Yenana, muy buenas noches. Ojalá, y eso es lo que esperan todos los vecinos de Occidente. Y es que uno de los puntos importantes que van a intervenir son los cruces o los famosos intercambios de San Ramón, de Grecia también y de Naranjo. Y por último, quedaría aquí donde nos encontramos el del Coyol, precisamente porque sería a 3 niveles. Veamos la siguiente información. El 10 de junio es una fecha importante en materia de infraestructura vial porque ese día se saca el cartel de licitación para la construcción de los intercambios en Naranjo, Grecia y San Ramón, con el fin de ampliar la capacidad de la Ruta 1. Y para el intercambio del Coyol estaría saliendo a finales de junio, principios de julio. Esperaremos los españoles de UG21, que fueron los que hicieron todo el rediseño, estarían viniendo al país a finales de este mes, a principios del próximo mes. Estamos todavía cuadrando las fechas. La idea es primero que nos haga la presentación formalmente al Ministerio de Obras Públicas, después al señor presidente, al señor ministro de Hacienda. Estos trabajos llevan un atraso de más de 30 años y hasta ahora la ejecución de estos proyectos será posible luego de que la Contraloría General de la República dejara sin efecto las disposiciones emitidas en noviembre del 2022 al comprobar los avances que ha realizado el Ministerio en la etapa de preinversión de dichas obras. Con esto, el gobierno se compromete con los vecinos de Occidente de llevar adelante los procesos de licitación e iniciar la construcción en el primer semestre del 2025. Esa es la mejor opción porque ya se pierde mucho tiempo y sería una gran facilidad si lo mejoran. Las empresas extranjeras UG21 y Cali Mayor presentaron al MOP la propuesta de nuevos diseños para toda la Ruta 1. Sin embargo, será analizada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara de la Construcción y otros entes para que su ejecución sea la correcta. Hay que iniciar un trabajo de análisis de las diferentes alternativas y pues obviamente buscar cuál sería lo mejor para el país. En las conversaciones que hemos tenido con el ministro Batalla, esperamos poder ver documentos de los procesos de los proyectos y poder aportar pues lo necesario. Y es que no son trabajos sencillos. Por ejemplo, el intercambio del Coyol será de 3 niveles, con el fin de descongestionar la entrada y salida del distrito y de la zona franca. El intercambio de Naranjo será un paso elevado en uno de los cruces más transitados. El de Grecia también con diseños completamente nuevos y el de San Ramón, ese paso podría ayudar a bajar los accidentes que se hacen ahí, incluso hasta 3 por semana. Precisamente estamos como a 2 semanas aproximadamente para que salga este cartel de licitación para los 3 primeros intercambios y a inicio del mes de julio estaremos también esperando lo que sería el cartel para lo que sería el intercambio aquí en la rotonda del Coyol. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Laura, por el reporte. El CONAVI dice que estudia ampliar para realizar y hacer más carriles la salida y entrada a Circunvalación por donde está el Hotel San José Palacio. Principalmente la salida de Circunvalación y la entrada a la autopista General Cañas se convierte en uno de los principales cuellos de botella desde hace muchos años. El CONAVI trabaja junto con Ingeniería de Tránsito para identificar la cantidad de vehículos que pasan por ahí todos los días y cuáles son las horas con mayor problema. Son proyectos que estamos en diseño, estamos viendo topografías, conteos vehiculares, o sea, toda la etapa de gestión que permite que estos proyectos realmente sean exitosos para el público, no tanto en la ejecución, pero sí para el público y que funcionen de una manera correcta. 7:34, hacemos una pausa y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. En abril, el Banco Popular manifestó el interés de comprar parte de la cartera de crédito de Cope Servidores. ¿Seguirán interesados en la compra de esta cartera a la cooperativa intervenida? Lo vemos.
En los últimos días, varios funcionarios del Banco Popular visitaron las instalaciones de Copeservidores mientras se da este proceso de intervención. Así lo confirmaron fuentes confiables a Noticias Repretel. A finales de abril, el Popular envió este comunicado de prensa, en donde evidenciaron el interés de comprar parte de la cartera de crédito. Han confiado en esa entidad, no para que les roben, jamás de los jamases, ¿verdad? Y han sido ahorros de toda la vida, ¿verdad? Y Banco Popular sí, entonces hay que ver cuáles son las medidas que van a tomar. Noticias Repretel consultó al Banco Popular el por qué hay más de 10 personas de esta entidad bancaria asistiendo a Copeservidores y si el Banco Popular aún mantiene intenciones de comprar la cartera. Sin embargo, dijeron que no se van a referir al tema. Como hemos indicado en días anteriores, por respeto al proceso de intervención que está en marcha, no nos vamos a referir sobre este asunto. De igual forma, seremos respetuosos de la decisión que adopte la CONACYF con el diagnóstico del interventor. Han evidenciado falta de precisión, consistencia e integridad en su información financiera, así como una deficiente administración. Sin embargo, el CONACYF aseguró en su momento que esa compra parcial no iba a solucionar de manera integral la situación de la entidad. Pero unas semanas después, los funcionarios del Banco Popular vuelven a visitar las oficinas de la cooperativa. ¿Qué hacen los que tienen que auditar esas empresas o esas compañías o a los bancos? La clase burocrática, los de cuello blanco, esos son los que pueden delinquir y quedan inmunes. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero debe definir el futuro de la entidad, en donde hay varios escenarios. Uno sería rescatar la cooperativa por sí sola. El 2 sería trasladar la cartera a otra entidad, o bien hacer un banco puente. Y el cuarto escenario sería la quiebra. El Popular asegura tener un patrimonio superior a los 900.000 millones de colones. Varios grupos sindicales solicitaron la renuncia de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, y presentaron 2 denuncias por aparentes ilegalidades. El oficialismo la defiende y asegura que hace un buen trabajo. Fueron 2 denuncias presentadas contra la jerarca de la Caja, Marta Esquivel, debido a los acuerdos en apariencia que se tomaron bajo la ilegalidad desde el inicio de su gestión. Nombramientos ilegítimos en la directiva, contratación de servicios tercerizados y la ruta para avanzar las listas de espera son algunas de las principales quejas que, según ellos, han perjudicado a los costarricenses. Es inoperante la propuesta de la ruta de la salud porque no tiene los criterios legales, jurídicos, de coordinación de la institución para poder operativizar esas medidas. Entonces, más allá de la meta de la presidencia ejecutiva de reducción de un 25% que se anunció ese 7 de noviembre, usted tiene que ir a cada establecimiento, a cada hospital, a ver cuál es la realidad de ese establecimiento. Los que están pagando los platos rotos son los asegurados. ¿Por qué están pagando los platos rotos? Porque usted no puede avanzar en infraestructura. Más bien esta junta que actuó en la ilegalidad también había acordado, esto lo habíamos denunciado también, si no lo recordamos, suspender todos los proyectos de inversión del portafolio de inversiones de la Caja. Por ende, están solicitando la renuncia a Esquivel. La razón por la que los sindicatos de la Caja hemos solicitado la renuncia a doña Marta Esquivel tiene que ver directamente con el estilo de gestión. La jefa de fracción del oficialismo asegura que esos comentarios se deben a la aparente lucha contra la corrupción y que respalda la gestión de la funcionaria. Yo no tengo ninguna duda de que Marta Esquivel está haciendo un buen trabajo en la Caja. ¿Cuál es el problema de la Caja? Que hay mucha corrupción, que hay mucho desorden interno, ni siquiera hoy por hoy sabemos cuál es el estatus financiero de la Caja. Según los grupos sindicales, Esquivel suma 11 denuncias y la salida de varios gerentes desde que asumió su gestión en septiembre del 2022. Gripes y diarreas saturan de nuevo los servicios de emergencia de centros médicos. Las enfermedades gastrointestinales y los virus respiratorios vuelven a saturar los servicios de emergencias. En lo que llevamos del año son casi 3.000 las personas afectadas por virus respiratorios, según datos del Ministerio de Salud al corte del 24 de mayo. Tenemos alrededor de unas 3 semanas de que se volvió a incrementar lo que ha sido la incidencia de virus respiratorios y virus de diarrea y vómito, que también pues tienen que ver mucho también con la temporalidad climática donde estamos. Estamos con una transición
de verano-invierno, digamos que un poco más prolongadas. Ustedes recordarán, los mismos servicios de meteorología hablaban hace mes y medio de que ya para finales de abril iba a estar la temporada de invierno, pero no fue así, se fue prolongando un poco, pero esa transición es también uno de los factores importantes para que los virus respiratorios también se puedan desarrollar con mayor facilidad. En los establecimientos de salud se está solicitando redoblar esfuerzos con las medidas de higiene contra ambas enfermedades. Por ejemplo, recomiendan lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, cubrir con el antebrazo al toser y estornudar o usar un pañuelo, vacunación, quedarse en casa si están enfermos para evitar contagios y evitar sitios de aglomeración pública. Ha habido un incremento de casos en toda la zona. Las recomendaciones principales son la higiene, lavado de manos, la técnica del estornudo, usar mascarilla y evitar pues aglomerarse o salir a lugares muy concurridos si uno está con síntomas. Los más vulnerables por estos virus respiratorios y diarreas son los menores de edad y adultos mayores.